respecto a la primera pregunta, serían 3 los aspectos a tener en cuenta sobre la importancia de las elecciones de Estados Unidos en Colombia. En temas económicos, la continuidad del gobierno de Trump daría de hecho confianza en la bolsa y estabilidad acerca de las acciones que se han comprado a empresas estadounidenses y empresas europeas. Si gana Biden, no sabríamos de hecho cómo se comportaría la bolsa, algo que pone en incertidumbre las economías locales como la colombiana. Acto seguido se continuaría el discurso de la explotación de hidrocarburos en Colombia si gana Trump, en donde continuaríamos bajo ese mismo discurso de adoptar la técnica fracking para incrementar pues la explotación petrolera en nuestro país, sobre todo por la demanda internacional. En el caso de Biden no sabemos muy bien cómo se comportaría el sector de hidrocarburos, pues sabemos que en el caso de él existe un discurso de defensa del medio ambiente, lo que pone en riesgo aquellos proyectos en el territorio colombiano de explotar los recursos de hidrocarburos a partir de la técnica del fracking. Esto dejaría mal parado la economía colombiana que se mueve a partir de la explotación de hidrocarburos. Algo que no está en discusión, solamente lo vemos como un panorama respecto a la economía en el país. En temas comerciales, nosotros los colombianos estamos subordinados a los Estados Unidos. Algo que no cambiaría mucho así estuviese Trump en el poder o Biden. Algo que sí cambiaría de hecho es que abriríamos las puertas a China, pues sabemos que actualmente Estados Unidos y China tienen una tensión comercial, lo que de hecho nos afecta a nosotros los colombianos, nuestras relaciones comerciales con China. Si Biden llega al poder, pues abriríamos las puertas y podríamos dinamizar nuestro comercio tecnológico en Colombia, porque tendríamos la puerta estadounidense y la puerta china. En temas de seguridad, con la continuidad de Trump en el poder, seguiríamos en una guerra constante con los grupos subversivos de corte de izquierda en nuestro país. No estaríamos tan abiertos al diálogo, de hecho 2 años seguidos hasta que termine el gobierno de Duque. No sabríamos si continuaría o no, pero el diálogo no estaría sobre la mesa. Continuaría de hecho una lucha frontal contra el narcotráfico, pero sin el imperativo de entender cómo funciona esta estructura o esta empresa, que a mi consideración son a 3 bandas: narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, donde estarían involucrados pues en el caso allí el comercio local mexicano y estadounidense. Las guerrillas y los paramilitares continuarían en una guerra como la hemos venido evidenciando en estos días, de control territorial, pero sin intervención del Estado para generar diálogo y sin poco interés por parte de los Estados Unidos de desmantelar estas empresas, donde los paramilitares allí serían pues los más afines y beneficiados, porque permitirían de hecho fortalecerse de ese discurso populista que se viene generando del castrochavismo en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, donde estamos nosotros los colombianos. Detrás de esto entonces se generaría una confusión que fortalecería las economías ilegales del narcotráfico y fortalecería pues los carteles que están involucrados colombianos, mexicanos, y los paramilitares y las guerrillas se verían allí enfrentadas a no poder tener un diálogo con el gobierno actual de Duque y con el gobierno de Trump. Ahora profundicemos un poco si gana Biden. Si gana Biden en temas económicos, ya habíamos dicho, no sabríamos cómo se comportaría la bolsa internacional en la cual los colombianos han invertido, pero seguro caería y luego la solucionaríamos, igual que pasó con la llegada de Obama al poder después de recibir la presidencia de Bush hijo. Sin embargo, no se tendría seguridad si Estados Unidos ayudaría a la recuperación económica post pandemia como prometió Trump. De ahí el interés de muchos empresarios colombianos para que gane Trump y continúe en el poder, pues este prometió en el programa de Regreso a las Américas reactivar las economías latinoamericanas, entre estas las colombianas. Y ahí el interés de muchos empresarios de que Trump continúe en el poder. En temas de seguridad debemos de hecho detenernos un poco. Se retomaría en Colombia
el tema de la legalización de la marihuana, que acaba de caer hace poco, y que en Estados Unidos está vigente este proceso de legalizar el cultivo y su comercialización para hacerse a esta economía que genera mucho dinero. En Colombia se tendría una postura positiva global a partir de la legalización si Estados Unidos decide de hecho aprobar su legalización en territorio estadounidense. No sería tan complejo abordarlo nosotros como país porque tendríamos una mirada positiva, algo que permitiría de hecho hacernos nosotros como pueblo colombiano a esta economía, tomando como ejemplo a Estados Unidos, y ganar dinero para fortalecer la educación y la salud en Colombia. En cuanto a temas de la paz, se fortalecería el diálogo por encima de las acciones bélicas, algo que se viene generando de manera fuerte en todo el territorio colombiano, donde está involucrado en la guerra el Estado, los paramilitares, las guerrillas y algunos narcotraficantes locales. Más que las acciones bélicas, se privilegiaría el diálogo, de hecho con Biden a la cabeza en Estados Unidos, y de pronto con una actitud más positiva por parte de Duque, o si Duque no sigue en el poder y lo toma alguno de corte progresista, permitiríamos de hecho fortalecer el diálogo por encima de las acciones bélicas. Esto permitiría de hecho desmantelar, podríamos decirlo de esta manera, o más bien mitigar la empresa del narcotráfico y la empresa de la violencia en territorio colombiano. En cuanto a la segunda pregunta, considero que los temas que se deben tener en cuenta, ya sea que gane Trump o Biden, son 4. El primero, la lucha contra el narcotráfico. Ha crecido en territorio colombiano. Se han hecho al narcotráfico los narcotraficantes locales, las guerrillas y los paramilitares. Es un tema imperativo. 2. La lucha contra la violencia, pues sabemos que debido a la ilegalidad y el control territorial se ha generado distintas masacres en nuestro territorio colombiano a causa del dominio territorial y sobre todo el dominio de las 2 empresas ilegales que más devengan dinero en Colombia, que es la minería ilegal y el narcotráfico. Y 3, la lucha contra la pobreza estructural, más aún en tiempos de confinamiento, cuando sabemos que nosotros como pueblo colombiano no tenemos una economía sólida que permita mitigar la pobreza. Entonces hay más pobres, entonces este tema va a estar sobre la mesa seguramente, así sea que gane Biden o gane Trump. Y por último, la lucha contra la contaminación global. Sería muy bueno que Estados Unidos continúe con el Acuerdo de París y se comprometa a atacar fuertemente la contaminación global, sobre todo en territorio latinoamericano, cuando se ha visto afectado pues la colonización de territorio selvático en el Amazonas. Debemos impedir que esto continúe y proteger no solamente nuestras zonas selváticas, sino también nuestros páramos, y allí necesitaríamos mucho la ayuda de Estados Unidos. Respecto a la tercera pregunta, 3 son los puntos a tratar. El primero, que en Estados Unidos hay colombianos y muchos de ellos son simpatizantes de Donald Trump, sobre todo en el sector de la Florida, donde él ganó. Y sobre todo aquellos que han fortalecido ese discurso del castrochavismo. Entonces, sí o sí, hay participación de colombianos en territorio norteamericano. 2, pues la influencia que tienen los empresarios colombianos, que son muy poderosos en nuestro país, para que sepan, son muy poderosos, y ellos pues en mutuo acuerdo con los empresarios estadounidenses pues han de hecho generado campañas en territorio norteamericano e inclusive invertido en campaña de Donald Trump para poder continuar en el poder. Y tercero, pues ya lo había anunciado respecto al primer punto, pero es ponerlo sobre la mesa, aquel discurso populista de que si gana Biden continuaría de hecho un gobierno socialista y esto conllevaría pues que en Estados Unidos se repitieran políticas castrochavistas, algo que a mi parecer suena ridículo frente a un país de primer mundo que adopte estos discursos poco críticos para hacer política, pero está presente no solamente en Estados Unidos, sino en Centroamérica y Suramérica.
Entonces yo creo que estos son los 3 puntos que se deben tener en cuenta sobre la posible participación de los colombianos en las campañas políticas estadounidenses. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.